Hola, bienvenidos al canal Informes de las Noches. Hoy tendremos un informe de una monja y su asombrosa experiencia en el Vaticano el Viernes Santo. Antes de empezarmos, me gustaría pedirte que dejes un me gusta, te suscribas al canal y compartas este vídeo con tus amigos y familiares. La historia de la hermana Agnes. Mi nombre es Agnes. Me consagré al servicio del Señor siendo muy joven todavía, a los 23 años, dejando atrás la vida secular, los deseos terrenos y los amores mundanos para revestir el hábito de la humildad y dedicarme a la caridad, a la oración, al silencio y a la fe. Viví durante años en una congregación vinculada al Vaticano, dedicada a cuidar huérfanos y a preparar liturgias solemnes. Siempre he creído que donde hay fe, no hay oscuridad. Pero en 1999, durante la Semana Santa, aprendí que incluso los lugares más sagrados pueden albergar el mal más cruel. Todo comenzó el Miércoles Santo. Un joven sacerdote español, recientemente trasladado a Roma, llegó a nuestro convento con ojos temblorosos y la voz entrecortada. Había venido a pedir ayuda espiritual para una joven de 19 años, Marta, que había sido acogida por una congregación carmelita después de una historia de abuso familiar e intento de tirar su vida. En los últimos días había mostrado síntomas que iban mucho más allá de cualquier trauma psicológico. Me eligieron para unirme a ellos debido a mi experiencia cuidando a jóvenes en crisis y mi fe inquebrantable. Tenía confianza en que con oraciones y paciencia todo se calmaría, pero cuando conocí a Marta me di cuenta de que algo iba profundamente mal. Sus ojos no le pertenecían, a veces vidriosos, a veces llenos de un odio sin nombre. En un momento dado, susurró en latín antiguo, y no había forma de que ella pudiera conocer ese idioma. Dijo cosas sobre mí que ni siquiera le había dicho en la confesión. Esa noche lloraste sola en el claustro. Él no te escuchó. Murmuró. Sentí que se me helaba la sangre. Esa noche, la basílica parecía respirar con nosotros. Cada pared, cada vidriera, cada vela encendida, era testigo de lo que estaba a punto de suceder. Me había preparado en oración durante toda la Cuaresma, pero nada, absolutamente nada, podía prepararme para lo que presencié ese Viernes Santo. Marta llevaba unos días actuando de forma extraña. Sus ojos estaban vacíos, pero al mismo tiempo llenos de algo que no era humano. En lo más profundo de ellos latía una inteligencia fría, una burla de la inocencia que una vez tuvo. Cuando empezaron los gritos, el aire pareció espesarse. La temperatura bajó bruscamente y me sentí como si estuviera dentro de una cripta. Y fue aquel Viernes Santo, durante la adoración de la cruz, que Marta fue tomada por una fuerza violenta. Ella aullaba, se retorcía, escupía blasfemias contra Cristo y la Virgen. Necesitamos 4 hermanas para contenerla. Sus ojos no eran humanos. El capellán de la congregación confirmó. Se trataba de posesión. En el sótano de la basílica comenzamos el exorcismo en presencia de 2 sacerdotes autorizados por el Vaticano. Estuve allí para brindar apoyo espiritual. Lo que vi allí, nunca lo olvidaré. La joven gritaba con diferentes voces: masculina, infantil, bestial. La atmósfera pareció encogerse. El olor a azufre invadió nuestras fosas nasales. Las velas ondeaban sin viento. Un crucifijo cayó de la pared, y ella se rió. Una risa que parecía venir de dentro de los muros de Roma, antigua, profana. Dijo que había vivido allí desde los tiempos del Imperio, que había sido venerada bajo otros nombres y sellada por santos olvidados. Dijo que en cada rincón del Vaticano había grietas invisibles por donde él, el viejo, aún acechaba. Durante horas los sacerdotes oraron. Oré con ellos. Mi fe fue puesta a prueba cada segundo. Sentí algo que intentaba entrar en mi mente, susurrándome que Dios me había abandonado,
que nunca había escuchado mis oraciones cuando era niña, cuando todavía sufría sola en el orfanato. «Estás sirviendo a un ausente», dijo aquella cosa. Pero me resistí. Con todo el amor que me quedaba, resistí. El padre Antonio Valdés, hombre de fe inquebrantable, inició los ritos con firmeza. Con cada palabra en latín, Marta se retorcía más, hasta que de repente dejó de moverse. Abrió los ojos. Él sonrió. Y entonces habló, no con su propia voz, sino con una voz múltiple, gutural y superpuesta, como si hubiera muchas dentro de un solo cuerpo. Viniste de Toledo, viejo sacerdote, pero no fue Dios quien te envió. Fue el orgullo, y el orgullo es nuestro. Padre Valdés dudó por un momento. La entidad lo miró con desprecio, como si estuviera leyendo su alma. Entonces, con tono burlón y venenoso, escupió. No fue tu fe la que te trajo aquí, Antonio. Fue tu culpa por el hijo que no tuviste el valor de salvar. Vi que el rostro del sacerdote palidecía. Nunca supimos exactamente qué significaba, pero estaba claro que la entidad había tocado una vieja herida. Casi dejó caer el crucifijo. Y ahí me di cuenta. No estábamos luchando solo por Marta, estábamos luchando por nosotros mismos. La entidad proclamó: El que duerme bajo los huesos del imperio. Ante tus cruces, ante tu Cristo ya fui adorado. Esta tierra, esta sangre, todavía me pertenece. En ese momento, las vidrieras de la capilla más pequeña se agrietaron, como si el propio edificio reaccionara. Marta, o lo que fuera que había en ella, se elevó en el aire unos centímetros, sin ningún apoyo. Gritó nombres en idiomas antiguos que no reconocí, y luego sus ojos se pusieron en blanco por completo. Yo, ya de rodillas, comencé a orar el Salmo 91, con voz temblorosa. Pero fue cuando el padre Valdés se unió a mí, y ambos invocamos a San Miguel Arcángel, que comenzó el verdadero choque. La criatura gritó con furia primitiva, una agonía que no provenía de una garganta humana, y el cuerpo de Marta fue arrojado contra la pared, donde quedó inmóvil. Minutos después, vomitó algo espeso y de color negro intenso. Olía a azufre y hierro oxidado. Fue como si la presencia maligna hubiera sido expulsada con eso. Marta se desmayó. Cuando despertó, no recordaba nada. Acabo de llorar, como un niño, débil, pero gratis. El silencio que cayó sobre aquel sótano fue como un abrazo de Dios. Esa noche me encerré en la capilla y lloré. No solo por miedo, sino por compasión. Para el alma de Marta, por el dolor oculto del padre Valdés, y para mí, porque sentí por un breve segundo una sombra observándome. Hoy, décadas después, miro ese episodio como una cicatriz espiritual. Porque sí, el mal existe, se esconde incluso en lugares donde reina el bien. Él pone a prueba, se insinúa, se corrompe cuando encuentra lagunas, pero también aprendí que la fe no es la ausencia de miedo, sino la resistencia que hay dentro de él. A veces el velo de la santidad se rasga por la sombra, pero es en esa brecha donde la luz de Dios brilla más. Rezo por Marta hasta el día de hoy, y yo rezo por mí, porque esa noche no solo me enfrenté a un demonio, me enfrenté a mis dudas, a mi pasado y a la parte más oscura de mi alma. Y aún así, salí de allí con mi crucifijo apretado contra mi pecho, y más fe que nunca. Sor Inés, Sierva de Cristo, Vaticano, 1999.